Bonjour, bonjour à toi, bonjour a vous. Buenos días a todos, buenos días a ti, ¿cómo están? ¿Bien? Ah, eso es bueno. Les agradezco, antes de empezar, clases, les agradezco mucho a la gente que me sigue en mi canal Aprender el Francés con Leti. Y si la gente no está suscrito, por favor, suscríbense. Aquí, aquí va a encontrar, suscríbense. Por favor. Bueno, alors, hoy vamos a hacer una lección, ¿ok? Y al mismo tiempo vamos a tener el ejercicio con esta lección. Significa que ustedes van a tener que contestar de una forma virtual, claro, y me va a contestar para ver si ya la lección la entendieron o no. En caso que usted no entendieron bien o tiene una confusión, que no se preocupe. En los comentarios usted me dice la duda, lo que no fue muy claro, y entonces yo personalmente contesto y le explico de una otra forma para que usted pueda entender. ¿D'accord? Alors, antes de empezar, ¿qué nos falta? Cahier et crayon. Et c'est parti, on y va. Alors, vimos la vez pasada los artículos. ¿Usted se acuerda? Artículo un, masculin, une, féminin, des, pluriel. Ahorita vamos a ver otros artículos que son le, la, les. Le masculin, la féminin, les pluriel. Alors, usted me va a decir, pero ¿cómo voy a saber cómo se utiliza? Yo no sé. No pasa nada. Estos artículos, aquí lo pongo, son articles indéfinis. Y los son articles définis. ¿Qué significa? Significa que el artículo indéfini es para hablar de unas cosas, pero no en particular. Es para hablar de, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo ahorita. Bueno, no porque es un poquito especial. Vamos a decir silla, chaise, chaise, ¿ok? Voy a decir aquí, como es femina, une chaise. Une chaise, féminin. Estoy hablando de una silla, pero estoy hablando de una silla, de cualquier silla. No es una silla especialmente esta. Por eso decimos artículo indefinido antes de un nombre, claro. Y cuando usted está hablando de unas cosas en particular, de estas personas, estas cosas, entonces se van a utilizar l'article défini. ¿D'accord? Alors, vamos a ver. Aquí tenemos. Donc, je répète la première fois et après, vous répétez après moi. Alors, un pont. Un pont. Masculin, un pont. Alors, no se preocupe, ¿ah? Arriba ustedes van a encontrar la traducción de todo, no se preocupen. Une femme. Une femme. Féminin. Une. D'accord? Des rues. Des rues. Alors, aquí, como tiene la S al final, es plural. Entonces, no hay para preocuparse. ¿D'accord? Normalmente, féminin siempre va a tener la E al final. Hay casos excepcionales que vamos a ver. No siempre, siempre, pero casi. Y masculin no tiene la E al final. También tenemos casos muy raros, pero que sí existen. Pero en regla general, la E al final es femenina, la S, eso sí, eso no va a cambiar. Todos es plural y los demás masculino. ¿D'accord? Y del otro, vamos a ver los artículos definidos. Para que van a ver la diferencia que hay. Aquí estamos hablando de un puente, un pont, un puente. Significa que hablamos de un puente, no sabemos cuál. Pero del otro lado, le pont Saint-Jean. Es el puente que se llama Saint-Jean.
como podría llamarse Pedro, podría llamarse el puente es su nombre. Entonces estamos hablando de este puente, por eso masculin, y estamos utilizando l'article défini. Là, tenemos une femme, estamos hablando de una mujer, cualquier mujer. Ici, la femme de Paul. Estamos hablando de la mujer de Paul, la femme de Paul. D'accord? Féminin, la. Ici, on parlait des rues. Cualquier calle. No tenemos específicamente una calle. Aquí, les rues de Paris. Les rues de Paris. Estamos hablando de las calles de París. Esta, pero como está en plural, les. ¿D'accord? Alors, aquí es el caso un poquito especial que agregué también aquí. Aquí es élève, l'élève. Alors, normalement, là, c'est masculin, ¿ok? Donc, ce serait le élève. Estamos hablando de este alumno, ¿ok? Pero dos vocales juntas no se puede. Entonces, yo quito la primera E y yo pongo apóstrofe, que sería este, ¿ok? Yo quito la E y pongo l'apostrophe. Et donc, ça fait l'élève. D'accord? Voilà. Alors, esto es la leçon. Para ver si usted la entiende, si ya está bien claro o no, lo que vamos a hacer para tener prueba de si funcionó o no es de tener un ejercicio. Y aquí lo vamos a hacer juntos. No, lo sé, usted me va a decir, yo puedo decir lo que quiero, voy a estar esperando la respuesta. No es el tema. El tema es que usted lo hace en el mismo tiempo que yo y tenga la respuesta antes que la doy yo para ver si ya está claro. ¿D'accord? Allez, on y va. Alors, aquí, para también bien separar los dos, l'exercice, usted me va a llenar con un masculin, une féminin, des. ¿Ok? Alors, voiture. Voiture. Yo creo que aquí va a tener errores porque aquí, alors, para mí, como hay una E al final, es féminin. Entonces aquí, oui, une voiture. Aquí para usted es coche, voiture es coche. Para usted es un coche, masculin, ¿d'accord? Y para mí es féminin. Algunos nombres van a estar adjetivos también. Algunas cosas, en una vez va a estar femenino para mí, masculino para usted. Y a veces al revés, pero son muy poquitos, muy, muy pocos, ¿d'accord? Ici, vert. Vert. Alors, ¿cuál de los tres? Exacto. Es muy sencillo. Él tiene una S. Entonces, de vert. Ensuite, table. Table. Correct. Comme il y a la E, une féminin, une table. Chien. Chien. Masculin, féminin. Correct. Un chien. Wow. Vamos bien. Train. Train. Exact. Pas de E, masculin, un train. Un train. Salade. Salade. Exact, oui. Mais là, ça va plus vite parce que comme tiene la S, des salades. Aquí, hop, pour la S. Hôpital. Hôpital. Oui, un masculin, un hôpital. Médecin. Médecin. Un, une. Oui, un médecin.
Un médecin. Ensuite, couleur. Couleur. Alors, ici, usted me diría un couleur. Un couleur. No. Esa es la excepción que a veces le digo. Aquí es féminin. Une couleur para mí. En francés decimos une couleur. Es para ti un color. Es para mí no. Esas son las pequeñas excepciones que tenemos. Alors, ¿cómo fue? ¿Bien? ¿Cuántos errores y cuántos respuesta correcta tuvieron? Póngamelo en el comentario para que yo sepa lo que vamos a hacer. Si a usted le gusta así, así vamos a hacer. Leçon, ejercicio juntos. Leçon, ejercicio juntos. Vamos a ver y para darse cuenta si ya le entendieron mejor. ¿D'accord? Y de ahí, con palabras nuevas, etcétera, vamos a avanzar más y más y más y más. Ahorita vamos a hacer el otro ejercicio con los artículos definidos. Alors là, exercice avec le masculin, la féminin, les pluriel, el apóstrofe cuando nos toca con dos vocales juntas. D'accord? Alors, c'est parti. Femme. Exact. Además, vous l'avez là-haut. La femme. Estamos hablando de esta mujer, la femme. ¿Ok? L'homme. L'homme. Alors, effectivement, aquí hay una E, pero es masculin. Aquí sería le homme. El correcto sería esto. Pero acuérdase, dos vocales juntas no se puede. Entonces, j'enlève le E, ¿ok? Et l'apostrophe. L'homme. L'homme. Ensuite, bras. Bras. Exact. Les bras. Los brazos. Les bras. Comme il y a la S, ya la respuesta la tiene. Chaise. Chaise. Exact. Ahí la S al final. Les chaises. Bol. Bol. Le, la, les. Correct. Le bol. Exact. Masculin. Le bol. Couteau. Couteau. Correct. Le couteau. Masculin. Le couteau. Mur. Mur. Ouais, bien. Je vois que vous retenez bien la leçon. Le mur. Maison. Maison. Alors, aquí, féminin, la maison. Posiblemente hay algunos que cometieron el error porque aquí les dije femina tiene la E al final, pero a veces no. La, y además para usted también, casa es femina, una casa, la casa. Entonces esa es la. ¿Ok? Et pour finir, dans. Dans. Le, la, les. Exact. Les dents. Pourquoi? Porque al final tiene la S. Entonces, es el plural que lo gana. Y voilà, así es. Alors, terminamos para el día de hoy. Espero que así como está le ayudaron. No se olvida que por segundo ejercicio también me gustaría saber cuántos correctos y cuántos errores tuvieron ustedes. Póngamelo en el comentario. Y ya estamos terminando para el día de hoy. Les agradezco mucho. Bonne journée, ok? Et je vous dis, no se olvida la petite cloche, diling, ok? Para recibir todas las clases que van a seguir. Y si no estás suscribiendo, si no estás suscrito, perdón, eh bien, lo haces ahorita, por favor. Merci beaucoup et je vous dis à plus tard.
Au revoir.